Buen negocio. Siempre tuve el sueño de conocer Berlín, segura y fundamentalmente por el tema de la Segunda Guerra Mundial, un suceso que me apasionó e incluso angustió, cuando tantas veces en mi vida leí o vi en fotos o videos las atrocidades de la guerra, el holocausto, la destrucción y todo lo terrible que trajo consecuentemente aquel conflicto. Pero también debo confesar que me interesaron las estrategias de ataques y defensas, los artilugios, armas y equipamientos inventados por el hombre al servicio del terror y de la muerte, y por supuesto la aparición de personajes que marcaron a la sociedad y al mundo y quedaron en la historia, para bien y para mal. Por citar algunos, Churchill, Eisenhower, Rommel, Patton, von Braun, De Gaulle, Oppenheimer, y lógicamente Mussolini, Stalin y Hitler y todo el alto mando alemán, Hirohito y los japoneses. No digo que me convertí en experto, pero leí y vi mucho y conocí así gran parte de esa historia, incluso desde los puntos de vista político y sociológico, previos y posteriores al conflicto en sí. Y Berlín era como el epicentro de todo en aquella época. En los años previos, con el desarrollo y crecimiento del Partido Nacional Socialista y el resurgimiento de Alemania tras la Primera Guerra, ya quieras o no cabe reconocer el trabajo espectacular de reconstrucción del país, aunque basado desgraciadamente en un idealismo despótico y cruel, sin cabida para la oposición y la crítica, pero con logros irrefutables, sobre todo en lo económico y lo industrial. Y luego la aventura insana de la pretensión absolutista de la instalación del régimen, del Reich, en toda Europa y, por qué no, en el mundo, si los dejaban. Las consecuencias de una mente que en algún momento pasó de ser brillante, como la de Adolf Hitler, a ser alienada, enajenada, desequilibrada y que llevó a su propio país a las ruinas y tuvo al planeta en vilo y a muy poco de una destrucción total. Y años más tarde fue en Berlín donde también se materializó una de las gestas más inconcebibles, paranoicas y malsanas de la historia del ser humano, la construcción del muro. Berlín fue el emblema y el principal y mayor protagonista de la Guerra Fría, el choque y enfrentamiento de ideologías llevados al extremo de la intolerancia y las increíblemente funestas consecuencias para la gente, para el propio pueblo berlinés, que aún tras los años transcurridos desde la liberación sufre las secuelas física y emocionalmente. Esa ciudad era para mí el símbolo de la idiosincrasia del ser humano, el principio y el fin de todo, y ahí, sentado en una combi, circulando por una autopista teutona, mi sueño se iba al fin a hacer realidad. Habíamos contratado un viaje que no podía llamarse tour, ya que éramos 3 matrimonios amigos que nos movíamos relativamente por nuestra cuenta. A través de la agencia habíamos conseguido vuelos y traslados, mientras que los hoteles los había conseguido y reservado yo por internet, al igual que guías locales en cada punto que tocásemos. Incluso íbamos contratando a medida que surgían las necesidades, así que era una forma de viajar más libre, no tan atada a horarios y decisiones ajenas como en los grandes tours. Empezamos por Ámsterdam 3 días con visitas a 2 pueblos cercanos, Marken y Volendam, muy bonitos. Al llegar contratamos los servicios de un guía local, Hans, que nos hizo conocer la historia de la ciudad, sus lugares, toda la ingeniería de los canales y los polders, y cómo le habían choreado terrenos al mar de una manera ingeniosa, práctica y muy efectiva. La pasamos muy bien en la ciudad de los canales y los tulipanes. De ahí ya seguimos viaje hacia Alemania. Hicimos una parada en Magdeburgo para ver la catedral y algo de la ciudad, en una recorrida rápida con la combi donde ya pudimos apreciar la influencia del régimen soviético en las grandes, grises y monótonas construcciones proletarias que, con un sentido populista, los rusos ofrecían al pueblo alemán como solución a los problemas habitacionales de posguerra y que eran unos palomares espantosos. Finalmente llegamos a Berlín, ya de noche, a alojarnos en el Hotel Citycom, un poco alejado del centro pero muy bueno y cerca de una estación de metro. Cenamos allí mismo, en el restaurante del hotel, y nos preparamos, o al menos yo, para el otro día conocer la ciudad con la que tanto había soñado. A la mañana siguiente, después de desayunar, bajamos al lobby, donde nos estaba esperando quien se presentó como nuestro guía, Gaspar. Un tipo de unos 30 o 35 años, cara algo regordeta, ojos marrones de mirada penetrante, boca de labios carnosos y nariz abultada, y como particularidad llevaba toda la cabeza afeitada. La primera impresión era como estar viendo la cabeza de una estatua, una especie de Buda, reluciente y cobriza porque se veía bastante bronceado. Estaba todo vestido de negro, pantalón de tela, un polerón de cuello gordo y encima un sacón que le llegaba hasta las rodillas y que llevaba abierto. Completaba el atuendo con unos borceguíes, también negros.
Con una voz profunda, algo aguardentosa, en un español algo cruzado pero bien entendible, nos trazó el panorama del día. Ya se había puesto de acuerdo con el chofer de la combi y nos detalló los lugares donde íbamos a hacer paradas y donde veríamos desde arriba de la camioneta porque no se podía parar, o porque era un quilombo el tráfico en otros, o simplemente porque no valía la pena. Con todo claro y definido salimos a la calle donde nos esperaba el transporte. Gaspar se calzó unos anteojos negros que completaron su figura misteriosa y atemorizante, pero bueno, le ponía un condimento más al paseo. Primero fuimos hacia la zona oriental, donde nos bajamos para ver los viejos palacios de la monarquía teutona, caracterizada por la opulencia de los años locos de la dinastía Hohenzollern, y que durante la dominación soviética fueron incautados y restaurados interiormente y transformados en grandes salones de reuniones, bailes y ágapes del proletariado comunista de aquella época, en lo que se llamó el Palacio de la República. Supuse que habían sido reconstruidos tras los bombardeos de la guerra y realmente el trabajo fue estupendo porque no se notaba para nada. Había una gran quietud, no se veía nada de gente y solo se escuchaba el rumor de las aguas del río Spree que atravesaba las partes frontales y laterales de los castillos. Vimos también, y entre otras obras de arte en las explanadas que se extendían delante de majestuosas puertas, una estatua muy buena de la épica lucha de San Jorge y el dragón, donde Gaspar se detuvo un largo rato a explicar la importancia del personaje en la mitología germana. Pasamos frente al Palacio de las Artes, tipo Partenón griego, cruzamos un puente y desembocamos en ese trayecto en la famosa plaza Alexanderplatz, con la típica antena de televisión en el centro dominando desde su gran altura todo el panorama. Allá arriba, según nos contó Gaspar, funcionaba un restaurante que se podía visitar y no tenía precios tan prohibitivos como podría pensarse. Gaspar iba explicando todo, gesticulando con las manos, agitando los brazos. Era muy expresivo a pesar de ese aspecto sombrío que aparentaba. Ponía mucho énfasis en el daño hecho por la intervención comunista y el deterioro a que habían llevado todo y lo que se habían choreado también. Habíamos entrado a la plaza de frente y desde allí podían verse a lo lejos las estatuas de Marx y Engels sobre un costado, y en la segunda manzana, cruzando una avenida por donde circulaban muchas líneas de ómnibus, se alcanzaba a ver la fuente de Neptuno entre la iglesia evangélica de Santa María, la Marienkirche y el edificio del ayuntamiento, conocido como el Ayuntamiento Rojo por el color de sus ladrillos. Más allá estaba la parte más antigua de Berlín, el Nikolai-Viertel, el barrio de Nikolai, todo reconstruido después de la destrucción y que había recuperado su toque medieval. A esa hora de la mañana el movimiento de gente era relativamente escaso. Había muchos como de paso o yendo a tomar los micros, y se veían algunos grupos que parecían ser de turistas, pero estaban muy desperdigados, y más cerca de la fuente se divisaban algunos puestos de flores, y como que estaban armando con caños un típico mercado de pulgas. Supuse que funcionaría por la tarde o a partir del mediodía. Volvimos a la combi, con la promesa de Gaspar de que después de varias paradas volveríamos a la plaza que caracterizaba y era emblema de la dominación bolchevique. En el trayecto, en la combi, Gaspar nos fue llevando con su relato a los oscuros días de posguerra, a la miseria, la reconstrucción de la ciudad y todo el quilombo político de la división entre los que habían ganado la guerra, y cómo allí se iban haciendo fuertes los rusos hasta llegar como culminación de la división intolerante a la construcción del muro. Nos contó de su realización sorpresiva, acelerada, en un domingo en que los habitantes de Berlín vieron el amanecer con todo el ejército ruso desplegado y cientos de camiones con ladrillo y concreto, y cómo casi sin darse cuenta se encontraron rodeados, separados, incomunicados y aislados, y a merced del poderoso Partido Comunista Soviético, la Stasi, la temible policía de aquellos tiempos, la intrigante KGB y todo el Politburó ruso. Familias enteras separadas, amigos, parientes, propiedades, negocios. Todo cambió de un día para el otro en una acción brutal, egoísta y destemplada. Al pueblo berlinés, a la gente le habían cambiado la vida, se la habían cambiado sin consulta ni permiso, con la fuerza de las armas y la sinrazón de la ideología ciega y el odio. En el momento en que Gaspar terminaba su sentido relato de aquel espanto, la combi se detuvo, estacionándose sobre una avenida muy transitada, la Bernauer Straße, y ahí estaba frente a nosotros el muro, o lo que quedaba. Unas 5 o 6 cuadras de paredón cubierto de pinturas y grafitis donde mucha gente, muchos artistas habían expresado sus sentimientos y emociones. Estábamos ante la representación de la intransigencia política y social, la intolerancia humana llevada a la práctica, el choque y división de dos culturas, dos ideas, la separación de un pueblo consumada. Nos bajamos para sacarnos las consabidas y correspondientes fotos, pero también para reflexionar y emocionarnos al tocar con nuestras manos el famoso muro. Un momento inolvidable.
De vuelta a la combi, tomando por la calle de Federico, llegamos al famoso Checkpoint Charlie, que en aquellos años de separación era el único punto de cruce entre las dos Alemanias controlado por los yanquis. Nos bajamos un momento, ya que se había convertido en una atracción turística donde un turro que nunca falta, disfrazado de soldado de época, cobraba €1 la foto frente al puesto que se conservaba como era originalmente, hasta con las bolsas de arena a modo de barricadas. De ahí seguimos un trecho, pasamos frente al único edificio que se conservaba con la estética nacionalsocialista y que había sido en aquel momento el Ministerio de la Fuerza Aérea, la Luftwaffe, y llegamos a un gran predio donde se levantaba lo que dieron en llamar la topografía del terror, una exposición al aire libre, abierta y gratuita con fotos y textos de gran tamaño que documentaban la historia del programa nazi de exterminio, el Holocausto. Se mostraba desde la previa vida normal de los alemanes con los judíos y extranjeros de otras nacionalidades hasta la implementación de los guetos, desde la noche de los cristales rotos hasta las pilas de cadáveres, desde las fiestachas de la jerarquía nazi hasta los campos de concentración, desde las fotos de Hitler, Goebbels, Göring y los demás capos nazis aclamados por el pueblo alemán en sus discursos hasta los muertos vivos que encontraron rusos y yanquis después de la liberación de los campos. Era estremecedor, impresionante, conmovedor, y expuesto ahí descarnadamente para que todos lo vieran. Incluso Gaspar, que relataba con un dramatismo muy grande cada pasaje de la exposición, nos aseguraba que a los estudiantes secundarios alemanes se los llevaba obligatoriamente a que vieran esos documentos como para asegurarse de que no volviese a ocurrir nunca más. Gaspar describía y detallaba los horrores vividos por las barbaridades cometidas por los nazis, y justo en ese predio donde en aquella época se levantaba el atroz y temido cuartel general de la Gestapo, la policía nazi. El silencio, la introspección y la angustia interior de todos y cada uno de nosotros marcó esa etapa del paseo y, por más duro que fuese, al fin y al cabo, era lo que yo había ido a buscar a Berlín y lo estaba viviendo plena y dolorosamente. De allí, tal como había dicho Gaspar, por la avenida Unter den Linden, volvimos hacia la zona oriental con una parada en la puerta de Brandenburgo y cruzando ahí nomás el Reichstag, sede del Parlamento alemán, hasta desembocar nuevamente en el Alexanderplatz. Y ahí sí tomar las correspondientes fotos, con las estatuas, la fuente, la hermosa catedral de Berlín reconstruida maravillosamente, y mientras Gaspar nos daba una clase de política internacional rememorando los padecimientos que por la forma de contarlo parecía haber vivido en carne propia, en toda la época de dominación comunista. Terminada la visita nos llevaron a la impresionante terminal de trenes de Berlín, que también era cabeza de muchas líneas de micro y por supuesto una importante estación de metro, punto neurálgico de la ciudad, y desde allí podíamos elegir para dónde arrancar. Le agradecimos, nos despedimos de Gaspar, un personaje único que hizo aún más interesante y atractivo el paseo, y nos metimos caminando unas pocas cuadras en el corazón de la parte occidental y capitalista, la de los negocios, los shopping, las ventas, el lujo, el consumo y la ostentación, con gran contraste con las zonas que acabábamos de recorrer. A poco de caminar nos encontramos en la Kurfürstendamm, o Kudamm, como la llamaban abreviadamente los alemanes, que era la avenida para las compras por excelencia. Las mejores marcas, las tiendas más sofisticadas y muy lujosas, un paraíso para las mujeres, para nuestras mujeres también, obviamente, a las que tuvimos que frenar un poco en su anhelo desenfrenado, aduciendo que como ya era cerca del mediodía era mejor comer algo, aunque fuese liviano, y después sí, tomarse la tarde para recorrer, pasear y, por supuesto, comprar. Personalmente no me interesaba mucho perder tiempo en compras, prefería volver a ver tantas cosas históricas, así que después de un típico almuerzo alemán, salchichas, chucrut y por supuesto birra, Claudia, Estela y obviamente Mirta partieron a un recorrido por las tiendas, mientras que Pablo y Marcelo también eligieron ir a un edificio de 5 pisos de elementos de electrónica, un shopping gigantesco de ese tipo de elementos. Yo quise entonces volver a la zona oriental asegurándoles que no me iba a perder y que nos encontraríamos después en el hotel. Me volví para la terminal donde seguro iba a conseguir transporte y efectivamente, sin bajar al metro, encontré un micro que anunciaba a la Alexanderplatz. Lo confirmé con el chofer que asintió cuando le nombré la famosa plaza, me cobró 2 euros y allá fui, viendo de paso la ciudad. Y bajarme fue fácil, la antena de televisión era inconfundible. Estaba un poco más animada y concurrida que a la mañana, ya se habían instalado varios puestos de souvenirs, un par de ventas de flores, otros de ropa usada, los infaltables manteros con los CD y DVD truchos y otros con billutería y chucherías. También había una especie de carrito panchero con bebidas y un puestito precario de praliné y pochoclo. Me arrimé al de las bebidas porque quería darme el gusto de tomarme un buen vodka en ese lugar tan particular, pero solo vendía gaseosas y birra. Así que me fui para una de las calles laterales donde ya en la mañana había bichado un bar. Entré, me senté en una mesa al lado del ventanal y cuando vino el mozo le pedí en inglés un vodka, preferiblemente ruso. Me entendió al toque y al rato volvió con una botella plateada con la palabra vertical Impera en letras rojas.
Hizo el ademán de servir una medida, le indiqué que fuese doble, y allí en esa ciudad, en esa plaza, brindé, aunque fuese solo, por la suerte o el destino que me dio la oportunidad de estar ahí. Prosit. Después de un rato volví a la plaza, me paré en uno de los puestos de souvenirs de chucherías soviéticas, que tenía de todo. Mamushkas rusas, gorros de piel, petacas, gorras militares, soldaditos, autitos y tanques rusos, dagas de bayonetas, pines, carteritas, remeras y otras cosas con figuras alegóricas. La hoz y el martillo, la cara de Lenin, en fin, bien completito. Algo me iba a llevar de recuerdo, seguro. Pero yo buscaba algo de la época de la Segunda Guerra y preferentemente algo nazi, algo que tuviera la esvástica o la cruz gamada o el águila, bien representativo de aquellos turros, aunque fuese trucho. Le dije al vendedor, ¿para qué? Fue como si lo hubiera puteado. Se negó rotundamente. Después, un poco más tranquilo, cuando le aclaré que era argentino, me explicó que estaban muy controlados y estaba absolutamente prohibido exhibir o vender nada nazi. Nada. Al final le compré una de las petaquitas con la hoz y el martillo y las letras CCCP y una gorra del ejército ruso de la época de la ocupación, y cuando le fui a pagar saqué el fajito de billete que tenía, costaba 25 euros, así que mientras buscaba quedaron a la vista un par de 100 y uno de 500 que tenía, y como pude comprobar más tarde, alguien me había junado. Con la bolsita en la mano, no quería que se me aplastara la gorra en la mochila. Seguí paseando por la plaza, me quedé un rato mirando la fuente, y de ahí me dirigí para uno de los costados donde estaban las estatuas de Marx y Engels, y ya casi llegando me abordó un tipo. Un hombre grande, unos 50 años, mediana estatura, pelo canoso, medio largo que le caía en crenchas por los costados y separándose como cuando está medio sucio y en la coronilla ya le empieza a ralear. Se notaba que llevaba varios días sin afeitarse porque le asomaba una barba blancuzca y descuidada, nariz finita, mejillas medio hundidas, al igual que los ojos marrones que movía huidiza y permanentemente hacia todos lados, como si lo estuvieran controlando o escapara de algo. Vestía un camperón que alguna vez había sido gris y ya estaba sucio y desflecado abajo y a los bordes de las mangas, sobre una camisa que supuestamente era blanca, pero que se veía muy desgastada y también sucia, pantalón de tela gris oscuro arrugado que le caía sobrándole sobre unos zapatos negros puntudos viejos y gastados. No era un linchera, pero mucho no le faltaba. El aspecto general era desaliñado, sucio y desagradable. Me encaró y en un inglés raro y con voz ronca y casi susurrando me dijo, ¿Are you looking for something nazi? Tenía aliento a alcohol y por un momento pensé que el tipo se me iba a tirar encima. Levanté las manos como atajándome o parándolo mientras le respondía en mi inglés básico, Hey, hey, no trouble, no trouble. El tipo se llevó entonces la mano al bolsillo del camperón y ahí sí me dio miedo porque pensé que podía sacar un arma para chorearme, un chumbo o una faca. Se me cruzaron 1000 cosas por la cabeza mientras miraba para los costados buscando ayuda, pero no había nadie cerca. Di un paso atrás sin bajar las manos. El tipo se sobresaltó mirando para todos lados y dijo, Shh, ok, keep quiet, ok. Y mirándome a los ojos agregó, please. Y me mostró que lo que sacaba del bolsillo era lo que parecía ser una libretita, marrón clarito. Me tranquilicé un poco, bajé las manos. El ñato no dejaba de carpetear para todos lados mientras agitaba la libreta y decía, Original, Hitler. El solo nombre me sobresaltó y me hizo desaparecer el cagazo para dejar paso a la curiosidad. «Excuse me», le dije. Hitler», repitió casi susurrando y me tendió la libreta. Estiré la mano, el tipo me miró un momento y me la dio. Era efectivamente una libretita chica que me hizo acordar a las que nos daban en la primaria, las de comunicaciones. O no, más bien esas que había que ir llenando de estampillas de correo. Esta en la tapa tenía escrito en la parte superior Sparkbuch y más abajo Grundschulinstitut y en el centro un escudo y debajo de todo en 2 renglones Stadtfischau y en el último Osterreich. La abrí. En la primera hoja arriba estaba escrito en letras negras Grundschule Fischau y más abajo en renglones seguidos del costado izquierdo palabras en imprenta seguida por 2 puntos y al lado completado a mano con tinta azul Schlüter Adolf Hitler Geburtsdatum der 20.04.1889 Geburtsort Braunau am Inn. Más abajo centrado Sparbuch Sparkasse y debajo de todo Fischau Osterreich y viene en el fondo 1895. Sobre el costado derecho un sello y arriba una firma. Adentro en una pasada rápida vi que había hojas todas iguales
con divisiones como para estampillas, y efectivamente en las 3 primeras, pegadas prolijamente, había estampillas de correo con un sellito encima, y la 4ª hoja hasta la mitad, el resto vacías. Se veía muy vieja y amarillenta. El tipo me miró y repetía, original, original. Traté de hacerme entender y le pregunté, ¿Are you saying it was from Hitler? Shh, me retó relojeando para todos lados. Hitler, Hitler, repetía y agregó, 1.000 euros. No, le dije en la primera reacción, 1.000 euros, ni en pedo. No, no, le volví a decir meneando la cabeza y haciendo el ademán de devolverle la libretita. Original, original, insistía. No, no, repetía yo. Very expensive, too much money, le decía a ver si el tipo entendía y le devolví la libretita. Original, Hitler, Hitler, yo se estaba poniendo pesado. Entonces le dije, no nazi, no svástica. El tipo suspiró. Older, older, dijo, y agregó tras una pausa, 800. No, no, sorry, le repetí e hice el ademán como de darme vuelta para irme. El tipo que siempre me miraba para todos lados como asegurándose que nadie escuchara o mirara, me manoteó de la mochila y me tiró. 500, you have, y me señaló el bolsillo. El guacho me había visto la guita, hijo de puta. Me tenía agarrado de los huevos y dudé. La verdad era que se veía muy real, pero no podía ser. La libreta de ahorro de Hitler tenía que ser un curro, pero parecía tan real. La tinta de los nombres manuscritos, los sellos, las estampillas. El tipo se dio cuenta de que yo dudaba y me tendió la libretita de nuevo. La agarré y suspiré. Si la dejaba pasar me iba a quedar la duda siempre. Ok, le dije finalmente. Saqué la guita fijándome que el tipo no intentara un arrebato o algo peor, pero seguía mirando para todos lados muy nervioso. Le di los 500 euros y el tipo se alzó a la mierda en un instante. Cuando me quise acordar, se había hecho humo. Me quedé mirando la libretita. Este me recagó, pensé. Se debe estar cagando de la risa. Suspiré, ya estaba. Me la imaginé a Mirta cagándome a pedos y a los demás gastándome por boludo, por dejarme cagar 500 euros, así que la guardé en la mochila y decidí mejor no decirle nada a nadie, que me quedara como un recuerdo para mí. Encaré para el lado de las estatuas a seguir la caminata, seguí dando vueltas otro rato, y al fin con la línea U5 de la Frankfurter Allee, el excelente metro berlinés, volví sin problemas al hotel. El viaje siguió, pero la historia con la libretita no terminó ahí. Estuvimos en Berlín 2 días más y conocimos mucho más, el gigantesco parque con uno de los jardines zoológicos más grandes de Europa, el barrio turco, un paseo por el Spree para ver los castillos de la monarquía y más recorrida por las tiendas de la Kudan para que las mujeres siguieran gastando guita. Saliendo de Berlín y en viaje hacia Múnich, hicimos una parada en Dresden, otra ciudad con un pasado trágico vinculado a la guerra que nos maravilló por su reconstrucción tan fidedigna y bien lograda. Pasamos unos días más paseando por el sur de Alemania que disfrutamos plenamente y al fin volvimos felices y yo al fin con mi sueño cumplido. Ya estando acá se me ocurrió contarle lo de la libreta a mi hijo mayor, Claudio, sabiendo que a él también le apasiona el tema de la guerra. Y efectivamente le encantó, se puso como loco, me pidió la libreta para estudiarla y verificar si podía su autenticidad. Le dije que no levantara mucho la perdiz, pero al cabo de una semana se apareció diciendo que aparentemente era original y verdadera, y que un conocido le había ofrecido $1.000. Le dije que no, una porque con esa guita apenas recuperaba lo que había agarpado, y además como que ya tenía asumido el gasto y prefería quedármela como recuerdo. Lo que el turro no me dijo fue que la había escaneado, la había subido a internet y le puso mi mail como contacto, y me empezaron a llegar mensajes, varios y de todo tipo. Gente que me pedía verla personalmente, 2 mails de grupos neonazis que la querían como si fuera un tesoro, uno bastante inquietante de la Embajada de Alemania en Buenos Aires, que no sé si es real y oficial, y uno de un tal Heinrich que me ofrece 100.000 euros y comprueba la autenticidad y varias ofertas más de compra. No sé si tengo más cagazo ahora que cuando me abordó aquel loco en la Alexanderplatz, pero lo que sí, me parece que hice buen negocio.